Tema: la Unión Europea. 1. El principal método de toma de decisiones en el Consejo de la UE es mayoría cualificada. 2. ¿Cuántos fueron los países fundadores de los inicios de la UE? Fueron 6 países: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Alemania e Italia. 3. ¿Cuántos son los miembros del Parlamento Europeo? Son 705 eurodiputados. 4. El 25 de marzo de 1957, mediante el Tratado de Roma, se constituye la CE, la Comunidad Económica Europea. 5. El 25 de marzo de 1957, mediante el Tratado de Roma, se constituye la Euratom. 6. El Mercado Común del Carbón y del Acero, CECA, se creó mediante el Tratado de París. 7. El órgano legislativo de la Unión Europea es el Parlamento Europeo. 8. La Comisión Europea está integrada por 27 comisarios, uno por cada Estado miembro. 9. La duración del mandato del presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es de 3 años. 10. El Consejo Europeo representa el nivel más elevado de la cooperación política entre los países de la Unión Europea. 11. Su función es comprobar que los fondos de la UE se perciben y se utilizan correctamente. El Tribunal de Cuentas Europeo. 12. ¿Cuántos fueron los países fundadores de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero? 6 países. 13. ¿Dónde tiene su sede el Consejo Europeo? En Bruselas, Bélgica. 14. ¿Qué acuerdos permiten al ciudadano europeo viajar sin tener que presentar el pasaporte en las fronteras? Los acuerdos de Schengen. 15. ¿Quiénes forman el Eurogrupo? Los países de la zona del euro. 16. ¿Quién aprueba la legislación de la UE? El Consejo de la Unión Europea. 17. Órgano legislativo de la Unión Europea. El Parlamento Europeo. 18. ¿Quién propone la adopción de medidas legislativas? La Comisión Europea. 19. ¿En qué siglo consiguió España ingresar en la Unión Europea? Siglo XX. 20. Los objetivos y valores que constituyen la base de la Unión Europea se establecen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en el Tratado de Lisboa. 21. ¿Cuántos son los países con derecho de veto dentro de la UE? Ninguno. 22. Gestiona las relaciones diplomáticas de la UE con otros países fuera del territorio de la UE y dirige la política exterior y de seguridad de la UE. Servicio Europeo de Acción Exterior. 23. ¿Quién es el encargado de comprobar que los fondos de la UE se perciben y se utilizan correctamente, contribuir a mejorar la gestión financiera de la UE? El Tribunal de Cuentas Europeo. 24. ¿Qué funciones realiza el Parlamento Europeo? Competencias presupuestarias, competencias de supervisión y competencias legislativas. 25. ¿Cuáles son con los conocidos como 4 pilares de circulación? Personas, bienes, servicios y capitales. 26. Es el encargado de que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 27. Vela por los intereses generales de la UE proponiendo y comprobando que se cumpla la legislación y aplicando las políticas y el presupuesto de la UE. Comisión Europea. 28. Tras la entrada de Croacia, ¿cuántos países integraron la UE? 28. 29. ¿En qué año entró en vigor el Tratado de Lisboa? 2009. 30. Los objetivos y valores que constituyen la base de la Unión Europea se establecen en el Tratado de Lisboa. 31. ¿Dónde tiene su sede el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Luxemburgo. 32. El defensor del pueblo europeo puede ser consultado por toda persona física, ciudadanos o jurídica, instituciones o empresas que residan en la Unión. 33. Representar a los gobiernos de los Estados miembros, adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la UE. El Consejo de la Unión Europea. 34. ¿Cuándo se firmó el tratado por el que se creó la CE? 1957. 35. ¿De cuántos diputados se compone el Parlamento Europeo? 705. 36. ¿A quién pertenece el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad? El Servicio Europeo de Acción Exterior. 37. El presidente de la Comisión Europea es elegido por la mayoría de los diputados en el Parlamento Europeo. 38. La Comisión Europea está compuesta por 27 miembros nacionales de los Estados comunitarios. 39. Está compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de todos los países de la UE, el presidente de la Comisión Europea y el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Consejo Europeo. 40. ¿En qué año se creó de manera efectiva el mercado único? 1993. 41. ¿Cuándo se incorporó España a la CE? 1 de enero de 1986. 42. ¿Cuándo se incorporó España a la CE? En Bruselas, Bélgica. 43. ¿Cuántas presidencias españolas ha habido en el Parlamento Europeo? 3. Enrique Barón Crespo, Josep Borrell y José María Gil Robles.
44. Según el Tratado de Fundación de la UE, TFUE, su protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su artículo 48. ¿De cuántos jueces estará compuesto el Tribunal General a partir del 1 de septiembre de 2019? Nota. Hay que tener en cuenta la salida del Reino Unido de la UE. 54. 45. En el Tribunal General, desde el 1 de septiembre de 2019, ¿cuántos jueces habrá por cada Estado miembro? 2. 46. ¿En qué tratado de la Unión Europea se estableció la libre circulación de personas mediante el Acuerdo de Schengen? En el Tratado de Ámsterdam. 47. ¿Quién aprueba el presupuesto de la Unión Europea junto con el Parlamento Europeo? El Consejo de la Unión Europea. 48. Sedes del Parlamento Europeo. Bruselas, Bélgica, Estrasburgo, Francia, Luxemburgo. 49. Al Tribunal General de la UE, le fueron traspasadas sus competencias del Tribunal de la Función Pública. 50. El Tribunal de Justicia está compuesto por un juez por cada Estado miembro, ¿y por cuántos abogados generales? 11 abogados generales. 51. ¿Dónde se encuentra integrado orgánicamente el Centro Conjunto de Situaciones para el Análisis de Inteligencia, SICEN? En el Servicio Europeo de Acción Exterior. 52. ¿En qué año se acordó la denominación de euro para la moneda común europea? 1995. 53. El Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea, TUE 1992, supuso la articulación de la CE en torno a tres pilares: el comunitario, político, económico y monetario preexistente, la cooperación en política exterior y de seguridad común, PEC, y los asuntos de administrativo y social. Justicia e interior. 54. ¿Qué país de la Unión Europea tiene desde el Tratado de Maastricht una cláusula de exclusión en todos los asuntos referidos a la seguridad y defensa? Dinamarca. 55. La construcción europea es un proyecto único que ha logrado que los Estados europeos hayan superado un pasado marcado por el conflicto y desarrollen conjuntamente un nuevo marco común. ¿Para qué tipo de entendimiento? Político, económico y social. 56. Señale cuántas veces ha ostentado España la presidencia del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. 5/3. 5 presidencias con 3 presidentes. 57. Mediante la firma de que la CE pasó a llamarse Comunidad Europea. Mediante el Acta Única Europea. 58. ¿Por quién es elegido el Parlamento Europeo? Por los votantes de la Unión Europea. 59. ¿Cuál es la principal finalidad del Banco Central Europeo? Mantener los precios estables. 60. ¿En qué fecha abandonó la Unión Europea Reino Unido? La respuesta correcta es 31 de enero de 2020. 61. ¿Mediante qué tratado se constituyó la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica? Mediante los Tratados de Roma. 62. Cuando el presidente de una Comisión Europea es elegida por el Parlamento Europeo, ¿esto lo hace mediante qué tipo de competencia? Competencias de supervisión. 63. ¿Cuántos diputados tiene el Parlamento Europeo? 705 diputados y diputadas. 64. Teniendo en cuenta la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el Brexit, ¿cuántos jueces componen el Tribunal de Justicia en la actualidad? 27. 65. El Tratado de Schengen, ¿cuál fue su finalidad? Supresión de fronteras interiores. 66. ¿En qué año se adhirió España y Portugal a la CE? 1986. 67. ¿Cuáles son los pilares básicos que constituyen el mercado único? Libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales. 68. ¿Cuál es el órgano de la Unión Europea con responsabilidades legislativas, de supervisión y presupuestos? El Parlamento Europeo. 69. ¿Durante qué año se produjo la reforma del Tratado de Roma, mediante la firma del Acta Única Europea por la que la CE pasó a llamarse Comunidad Europea? Durante los años 80. 70. ¿Cuántos países conforman en la actualidad la Unión Europea? 27. 71. ¿En qué año se introdujo el sistema de sufragio universal directo para la Eurocámara? 1979. 72. ¿En qué año se creó la Política Agraria Común, PAC? Durante los años 60. 73. En la construcción europea, ¿cuál es el marco común de entendimiento entre los Estados europeos? Económico, político y social. 74. ¿Quién convoca el Consejo Europeo? El presidente del Consejo. 75. ¿Cuántos miembros componen el Tribunal de Cuentas Europeo? 27. 76. El presidente del Consejo Europeo es elegido por el propio Consejo por un periodo de 2 años y medio. 77. El alto representante del Consejo para la PEC, Política Exterior y de Seguridad Común, ¿en qué tratado se creó? En el Tratado de Ámsterdam. 78. Es el momento en que todos los diputados del Parlamento Europeo se reúnen en la Cámara para la votación final de la legislación propuesta y de las propuestas de modificación. La sesión plenaria. 79. La Constitución Europea la redactó la Convención Europea, ¿y en qué año la presentó oficialmente? 2003. 80. ¿En qué fecha se firmaron los Tratados de Roma por los que se constituyen la Comunidad Económica Europea, CE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom?
El 25 de marzo de 1957. 81. ¿Dónde se reúnen los ministros de cada país de la UE para debatir, modificar y adoptar leyes y coordinar las políticas nacionales? El Consejo de la Unión Europea. 82. ¿Quién hace la función de presidente permanente para el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores? El alto representante para la política exterior y de seguridad de la UE. 83. ¿En qué año entró en circulación el euro en España? 2002. 84. La Constitución para Europa fue rechazada por los refrendos de 2 países, lo que supuso el abandono del proyecto. Uno de esos países fue Holanda. ¿Cuál fue el otro país? Francia. 85. ¿Cuántos equipos, colegios de comisarios de la Comisión Europea hay en la actualidad? 27. 86. ¿En qué año entró en vigor el Sistema Monetario Europeo, SME? 1979. 87. ¿Cuál es el principal órgano de decisión de la Unión Europea junto con el Parlamento Europeo? El Consejo de la Unión Europea junto con el Parlamento Europeo. 88. ¿Quién da el visto bueno final al presupuesto de la UE? El presidente del Parlamento Europeo. 89. En mayo de 2004, tuvo lugar la mayor ampliación de la UE. ¿Cuántos países ingresaron en dicha ampliación? 10. Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa. 87. ¿Quién puede presentar enmiendas o proponer rechazar un proyecto de ley? Los eurodiputados y grupos políticos. 88. ¿Cuándo se creó el Consejo Europeo? 1974. 89. Representar a los gobiernos de los Estados miembros, adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la UE, es función del Consejo de la Unión Europea. 90. ¿Cuál es el órgano ejecutivo políticamente independiente de la UE? La Comisión Europea. 91. ¿Quién garantiza que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros? Garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 92. ¿En qué año entró a formar parte España de la Comunidad Económica Europea, CE? 1986. 93. ¿Quién vela por los intereses generales de la UE proponiendo y comprobando que se cumpla la legislación y aplicando las políticas y el presupuesto de la UE? La Comisión Europea. 94. ¿Cuál es el sistema de votación habitual en el Consejo de la Unión Europea? Mayoría cualificada. 95. En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los gobiernos nacionales designan a los jueces y abogados generales. ¿De cuántos años será el periodo renovable de esa elección? 6 años. 96. El Consejo Europeo, sus reuniones se llaman cumbres de la UE, pero ¿cada cuánto tiempo se realizan estas reuniones? Trimestralmente. 97. ¿Quién examina las propuestas de legislación? Las comisiones. 98. En el Consejo de la Unión Europea, ¿quiénes se reúnen para debatir, modificar y adoptar leyes y coordinar las políticas nacionales? Los ministros de cada país de la Unión Europea. 99. La presidencia del Consejo de la Unión Europea se desempeña en turno semestral. 100. ¿Cuál es el organismo consultivo que representa a los entes regionales y locales de Europa? El Comité de Regiones, CDR. 101. El Fondo de Cohesión, ¿para qué fue destinado? Para infraestructuras de energía, para proyectos de medio ambiente y también para infraestructuras de transporte. 102. ¿Quién forma parte del Banco Central Europeo, BCE? El presidente del Banco Central Europeo, el vicepresidente y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de todos los países de la Unión Europea UE. 103. Cuando incorporó España su divisa nacional, la peseta, al mecanismo de cambios del sistema monetario europeo. Junio de 1989. 104. En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cada uno de los tribunales, los jueces elegirán a su presidente por un mandato renovable de ¿cuántos años? 3. 105. ¿En qué cumbre se instauró el llamado Fondo de Cohesión? Cumbre de Edimburgo. 106. ¿Dónde se firmó el tratado de adhesión por el que España ingresó en la Comunidad Económica? Madrid. 107. El Fondo de Cohesión está destinado a países con un nivel de renta por debajo de la media de la Unión Europea. ¿De qué tanto por ciento? 90. 108. ¿Cuáles son los pilares en los que se basa el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea? El comunitario, la cooperación en política exterior y de seguridad común. Justicia interior. 109. ¿A quiénes representa el Comité Económico y Social Europeo, CESE? Organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de interés. 110. ¿Qué presidente de gobierno solicitó que España entrara a formar parte de la CE o UE? Adolfo Suárez. 111. ¿En qué fecha se firmó el Tratado de Lisboa? 13 de diciembre de 2007. 112. ¿En qué año España suscribió el Acuerdo de Schengen? En junio de 1991. 113. ¿En qué año se hizo efectiva la integración de España en la Comunidad Económica? 1 de enero de 1986. 114. ¿Cuántos miembros componen el liderazgo político de la Comisión Europea? 27 comisarios.
115. La Agencia Europea de Defensa se creó mediante la acción común del Consejo de 12 de 2004 julio, con el objetivo de, indique la incorrecta. La mediación en conflictos con otros Estados no miembros de la UE. 116. ¿Cuál de los siguientes está formado por jefes de Estado o de Gobierno de los países de la UE, presidente de la Comisión Europea y alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad? Consejo Europeo. 117. ¿Quién concede financiación a los proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de la UE en otros países ajenos a la UE? El Banco Europeo de Inversiones. 118. ¿En qué año se creó la Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que pasaría después a ser el Parlamento Europeo, conocido como Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero? 1952. 119 UE. El Comité Militar está formado por los GEMAD, representados de forma permanente por sus representantes militares. El presidente es un general elegido por los GEMAD de los Estados miembros. Su mandato es de 3 años. 120. ¿En cuántos países entró en circulación el euro en 2002? 12. 121. ¿Cuántos países fueron los fundadores de la Comunidad Europea del Carbón y Acero en el Tratado de París? 6 países. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Alemania e Italia. 122. ¿Cuál de las siguientes se dice de ella que es la institución guardiana de los tratados de la UE? La Comisión Europea. 123. El cometido del Comité Político y de Seguridad es el seguimiento de la situación internacional en sus ámbitos concernientes y contribuir a definir la política mediante la emisión de dictámenes. 124. ¿Con qué sigla se conoce a la Comunidad Europea de la Energía Atómica? Euratom. 125. ¿En qué fecha entró en vigor el Tratado de Lisboa? 1 de diciembre de 2009. 126. Normalmente, ¿cuántas veces se reúne el Consejo Europeo? 4. 127. La fuerza de acción rápida que se acordó en el Consejo Europeo de Helsinki debería estar en condiciones de desplegarse en 60 días y mantenerse durante un mínimo de un año. 128. ¿Cuál es el objetivo del Centro de Satélites de la Unión Europea, SATCEN? Secundar la toma de decisiones de la UE en el contexto de la política exterior y seguridad común. 129. ¿Cuál de los siguientes es el encargado de definir la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea? Consejo Europeo. 130. ¿En qué fecha entró en vigor el Tratado de la Unión Europea, TUE, o Tratado de Maastricht? 1 de noviembre de 1993. 131. La Headline Task Force, HTF, se creó en el Consejo Europeo de Santa María de Feira. 132. ¿Quién de los siguientes fue, durante una década, el cargo de alto representante de la PEC? Javier Solana. 133. ¿Cuál es el servicio diplomático de la UE, el Servicio Europeo de Acción Exterior? 134. ¿Quién es el que garantiza que a la hora de tratar datos personales las instituciones y organismos de la UE respeten el derecho a la intimidad de los ciudadanos? El Supervisor Europeo de Protección de Datos. 135. ¿En qué año se creó el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, ISUE? 2002. 136. ¿En cuánto apartado se divide el documento Headline Goal 2010? En 3. 137. ¿En qué año se conformó la Escuela Europea de Seguridad y Defensa, ESD? 2008. 138. ¿Cuál es el órgano técnico militar que realiza el control político y la dirección estratégica de las operaciones? El Comité Político y de Seguridad. 139. ¿Cuál de los siguientes se ocupa de la alerta temprana, la evaluación de la situación y la planificación de las fuerzas nacionales y multinacionales europeas? El Estado Mayor de la Unión Europea. 140. ¿Qué órgano de la Unión Europea que gestiona las relaciones diplomáticas de la UE con otros países fuera del territorio de la UE, con sede en Bruselas, fue creado en 2011? Servicio Europeo de Acción Exterior. 141. ¿Quién ha presidido 2 veces el Consejo de la Unión Europea? Felipe González. Felipe González ha sido el presidente de España que más años estuvo en el gobierno, por eso le ha dado tiempo a presidir hasta en 2 ocasiones el Consejo de la Unión Europea. 142. ¿En qué fecha se firmó el Tratado de la Unión Europea, TUE, o Tratado de Maastricht? 7 de febrero de 1992. 143. De los siguientes, ¿cuál es lo más parecido a un concepto estratégico de lo que dispone la Unión Europea? Documento Solana. 144. ¿Cuáles son las siglas del Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea? COPS. 145. ¿Dónde se acordó la denominación de euro para la moneda común europea? Madrid, Españistán. 146. De las siguientes opciones, ¿cuál no es una institución de la Unión Europea? El Consejo de Europa. 147. Cuando el Parlamento Europeo aprueba la legislación de la Unión Europea a partir de las propuestas de la Comisión Europea, ejerce su función legislativa, ¿junto a cuál de los siguientes realiza esta competencia? El Consejo de la Unión Europea. 148. ¿Mediante qué tratado la Política Europea de Seguridad y Defensa, PED, comenzó a denominarse Política Común de Seguridad y Defensa, PCSD? El Tratado de Lisboa.
149. ¿En cuál de los siguientes se determina la necesidad de avanzar en la adopción de procedimientos y en la creación de los órganos políticos y militares? Un órgano permanente en Bruselas, el Comité Político y de Seguridad, COPS. Un Estado Mayor que incluya un centro de situación, otros recursos tales como un centro de satélites y un instituto de estudios de seguridad, de la UEO. El Consejo de Colonia, junio de 1999. 150. ¿Cuál es el fin por el que se creó el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, ISUE? Promover una cultura de seguridad común a toda la UE, contribuir al desarrollo y la proyección de la PEC y enriquecer el debate estratégico. 151. ¿Cuál es el que se encarga de asesorar al COPS en temas militares y hacerle recomendaciones en cuestiones militares y de ejercer la dirección de todas las actividades militares que se lleven a cabo y la dirección u orientación militar del Estado Mayor de la UE? El Comité Militar de la Unión Europea. 152. El Consejo Europeo tiene su sede en Bruselas, Bélgica. 153. ¿Cuál fue el año de creación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? 1952. 154. ¿En qué tratado se constituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, firmado el 18 de abril de 1951 en París? Tratado de París. 155. ¿Cuándo se presentó el llamado documento Headline Goal 2010? En mayo de 2004. 156. ¿Cuál de los siguientes tiene la función de establecer el presupuesto de la Unión Europea junto con el Consejo? Parlamento Europeo. 157. La Unión Europea ha sido reconocida con el Premio Nobel de la Paz del 2012. 158. Entre los asuntos comunes que resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se encuentran: interpretar la legislación, decisiones prejudiciales; aplicar la legislación, procedimientos de infracción; anular normas europeas, recursos de anulación.